La ciudad perdida de Paititi, historia, mito y misterio en la selva amazónica. Paisajes de la Amazonía peruana, uno de los territorios más biodiversos y enigmáticos del planeta, donde muchas teorías sitúan la posible ubicación de Paititi. Introducción. Hoy vamos a explorar uno de los mayores enigmas de América del Sur, la legendaria ciudad perdida de Paititi. Este tema no es solo un relato de aventuras, sino un encuentro profundo entre historia, arqueología, tradición oral indígena y misterio. A lo largo de los siglos, Paititi ha sido un imán para exploradores, soñadores y científicos, cada uno con una visión distinta de lo que podría representar. Durante más de 4 siglos, exploradores, cronistas y arqueólogos han buscado Paititi en la densa selva amazónica. Algunos piensan que fue un último refugio de los incas, un lugar donde escondieron sus tesoros más preciados para protegerlos de los conquistadores españoles. Otros consideran que es un mito, una leyenda amplificada por la imaginación europea y la obsesión por el oro que marcó la época colonial. Sin embargo, también hay quienes creen que Paititi no es solo un lugar físico, sino un símbolo de resistencia cultural, de conocimiento ancestral y de la fascinación humana por lo desconocido. Para comprender la importancia de esta ciudad perdida, primero debemos retroceder al siglo XVI y conocer el contexto histórico que dio origen a la leyenda. Pero también debemos mirar más allá, hacia las cosmovisiones andinas y amazónicas, hacia los relatos que aún hoy se transmiten de generación en generación en las comunidades indígenas. Porque Paititi no es solo un enigma del pasado, es una presencia viva en la memoria de los pueblos. El origen del mito. En 1533, tras la captura y posterior ejecución del emperador Atahualpa por los conquistadores españoles, el imperio inca se desmoronó. La estructura política que había gobernado millones de personas durante décadas quedó fragmentada. El caos se apoderó de los Andes, y las élites incas se vieron obligadas a huir, reorganizarse y resistir. Parte de la nobleza y del ejército se reorganizó y huyó hacia regiones inaccesibles. Los relatos de cronistas españoles mencionan que algunos grupos cruzaron los Andes hacia la selva oriental, llevando consigo riquezas, objetos sagrados y conocimientos religiosos. Estos objetos no eran solo de oro y plata, también incluían textiles, cerámicas ceremoniales y momias de gobernantes, consideradas sagradas. Allí se habla de Paititi, un lugar próspero, con abundancia de recursos, protegido por la densidad de la selva y el aislamiento geográfico. Para los europeos, sedientos de oro y riquezas, esta descripción se transformó en la idea de una ciudad dorada escondida en lo más profundo de la jungla. Pero para los incas, este lugar podría haber tenido un significado completamente distinto. Los incas no eran extranjeros en la selva. Tenían rutas de comercio y contacto con pueblos amazónicos, intercambiaban plumas exóticas, alimentos tropicales, plantas medicinales y bienes ceremoniales. Esto sugiere que los rumores de ciudades en la selva podrían tener una base real, asentamientos estratégicos que combinaban lo político, lo militar y lo ceremonial. Estos enclaves servían como puntos de control, centros de intercambio y lugares sagrados. Un hito fundamental en la investigación histórica ocurrió en el año 2001, cuando el arqueólogo italiano Mario Poglia descubrió en los archivos del Vaticano un documento de gran valor. Se trataba de un manuscrito de principios del siglo XVII, escrito por el misionero jesuita Andrea López. En él, López describe con detalle un gran reino rico en oro, plata y piedras preciosas, ubicado más allá de la frontera oriental del Cusco, al que los indígenas llamaban Paititi. Este documento no solo confirmaba que el nombre circulaba desde hace más de 400 años, sino que también daba cuenta de la existencia de una cultura próspera y organizada en la selva, lo que avivó aún más el interés por encontrar la ciudad perdida. Parque Nacional del Manu. Se han identificado terrazas agrícolas, restos de caminos antiguos y petroglifos. Esto demuestra que la región no estaba deshabitada y que existía una planificación territorial significativa. Las terrazas indican un conocimiento avanzado de agricultura en zonas de altura y humedad. Además, la presencia de caminos empedrados sugiere que estas rutas conectaban con la red vial inca, el famoso Cuapacñán. En las inmediaciones de esta zona, específicamente en la región del río Alto Madre de Dios, el explorador polaco-italiano Jacek Palkiewicz lideró una expedición en el año 2002 que generó gran revuelo. Su equipo, utilizando georradares, afirmó haber encontrado una meseta de 4 kilómetros cuadrados cubierta de vegetación, bajo la cual se hallaba una laguna y un entramado de cavernas y túneles.
Según Palkieguis, esto coincidía con la leyenda que decía que la ciudad estaba bajo una laguna. Aunque el hallazgo no fue aceptado universalmente por la comunidad arqueológica, puso la atención del mundo sobre esta región. Cuenca del río Alto Madre de Dios y el complejo de Mameria. En esta región se han hallado plataformas de piedra y estructuras que podrían ser ocupaciones incas tardías. Los estudios etnohistóricos muestran que los incas mantenían redes de intercambio con pueblos amazónicos, lo que requería centros estratégicos en lugares clave. Estos centros no solo eran administrativos, sino también rituales, y podrían haber sido puntos de encuentro entre el mundo andino y el amazónico. Un descubrimiento crucial en esta área fue el de Mameria, realizado en 1979 por los exploradores franco-peruanos Nicole y Herbert Cartagena. Se trata de un extenso complejo de unas 15 hectáreas que incluye casas de piedra de estilo pirca, rústico, y, lo más impresionante, alrededor de 15 kilómetros cuadrados de andenerías o terrazas agrícolas. Este hallazgo fue la primera prueba material contundente de una presencia incaica permanente y organizada en la selva amazónica. Se cree que Mameria pudo haber sido un centro de producción de coca y otros productos para abastecer a una ciudad mayor, tal vez el propio Paititi, que aún permanece oculto. Montañas de Pantiacoya y los petroglifos de Pusaro. Expediciones han reportado muros y alineamientos rectangulares cubiertos por vegetación. La topografía montañosa y los ríos cercanos hacen de esta zona un lugar idóneo para un refugio secreto. Algunos exploradores, como Gregory de Yermengian, han descubierto y recorrido antiguos caminos incas empedrados que desde la meseta de Pantiacoya descienden hacia la selva, lo que sugiere una ruta planificada hacia las tierras bajas. Muy cerca de esta zona, en la cabecera del río Sinquevenia, se encuentran los petroglifos de Pusaro. Descubiertos en 1921 y redescubiertos en 1969 por Carlos Nuencio Andelanda, estos paneles de roca con cientos de grabados han sido interpretados por algunos investigadores, como Thierry Jamin, como un posible mapa o un mensaje dejado por los antiguos habitantes, que podría marcar la entrada o la ruta hacia Paititi. La dificultad de acceso y la espesura de la jungla han hecho de esta zona uno de los lugares más enigmáticos y prometedores para los buscadores modernos. El lago Titicaca, una nueva perspectiva en la búsqueda. Tradicionalmente, la búsqueda de Paititi se ha centrado en las regiones selváticas al este del Cusco. Sin embargo, una hipótesis menos conocida, pero con fundamento histórico y mitológico, sugiere que la región del lago Titicaca podría estar relacionada con la leyenda. Esta teoría no sitúa la ciudad perdida en las aguas del lago, sino que lo considera un punto de partida o un territorio vinculado a los orígenes de la leyenda. En primer lugar, el lago Titicaca es la cuna de la civilización andina según la mitología inca. De sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del imperio inca, para cumplir la misión de civilizar a los pueblos. Esta conexión con el origen de todo lo sagrado hace que el lago sea un lugar de enorme poder simbólico. Si Paititi tenía una dimensión espiritual como centro de resistencia y preservación del conocimiento ancestral, no es descabellado pensar que su memoria o su inspiración estuviera ligada a la mística del Titicaca. En segundo lugar, algunos investigadores han señalado que la legendaria riqueza de Paititi podría estar vinculada a los tesoros que, según los cronistas, fueron extraídos del Cusco y de otros puntos del imperio. Pero también existían riquezas en el Collasuyo, la región alrededor del lago. No se puede descartar que, durante la huida de los incas, algunos grupos no solo se adentraran en la selva, sino que también buscaran refugio en las inexpugnables islas del lago o en sus alrededores, llevando consigo objetos de valor. De hecho, en el lado boliviano del lago, cerca de la localidad de Copacabana, se han encontrado restos arqueológicos que indican una ocupación continua y de gran importancia ceremonial. Por último, las expediciones en busca de Paititi no se han limitado al Perú. Como se menciona en algunos registros históricos, las exploraciones se han dirigido también a zonas al este del lago Titicaca, en territorio boliviano, adentrándose en la selva amazónica de ese país. Esto sugiere que, para algunos exploradores, la puerta de entrada a la región de Paititi podía encontrarse no solo en el Cusco, sino también en las proximidades del Gran Lago Navegable. El lago Titicaca, por tanto, no sería el escondite de la ciudad, sino un nodo crucial en la compleja geografía sagrada y estratégica que rodea el mito de Paititi. Cosmovisión andina y dimensión espiritual. Para los incas, el universo estaba dividido en tres planos: Anampacha, mundo de arriba; Keipacha, mundo presente;
y Ucupacha, mundo interior. La naturaleza era sagrada, y cada montaña, río o cueva podía tener un significado espiritual profundo. Desde esta perspectiva, Paititi podría no haber sido solo un centro político o económico. Podría haber sido un centro ceremonial o espiritual, un lugar donde los incas mantenían prácticas sagradas y fortalecían su vínculo con la naturaleza. En este contexto, la ciudad dorada simbolizaría conocimiento y poder espiritual más que riqueza material. Algunos cronistas mencionan que los incas creían en la existencia de ciudades ocultas donde residían sabios y sacerdotes que preservaban el orden cósmico. Estas ciudades no estaban hechas para ser encontradas por cualquiera, sino solo por aquellos que estuvieran espiritualmente preparados. El lago Titicaca, como espacio sagrado de origen, encaja perfectamente en esta visión. Tradición oral indígena. Diversos pueblos amazónicos transmiten relatos sobre antiguas ciudades de piedra ocultas, caminos cubiertos por vegetación y montañas sagradas. Para muchas comunidades, estos lugares no deben ser revelados ni perturbados, pues forman parte de su herencia cultural y espiritual. Los relatos no siempre hablan de oro, sino de lugares de poder, de encuentro con los antepasados, de advertencias sobre no entrar en ciertos territorios. Esto nos recuerda que cualquier búsqueda arqueológica debe respetar los derechos y conocimientos indígenas. La historia no es solo una cuestión de hallazgos materiales, sino también de memoria, identidad y ética. En algunas comunidades, los ancianos guardan mapas mentales de rutas antiguas y lugares sagrados que nunca han sido revelados a forasteros. Estos conocimientos son un tesoro invaluable que debe ser protegido y valorado. Expediciones y leyendas modernas. Exploradores como Percy Fawcett desaparecieron en la selva mientras buscaban civilizaciones ocultas. Su obsesión por encontrar la ciudad Z lo llevó a internarse en el Amazonas en 1925, de donde nunca regresó. Aunque nunca encontró Paititi, su historia reforzó el mito de ciudades perdidas bajo la selva amazónica. Desde entonces, decenas de expediciones han intentado seguir sus pasos. Algunas han encontrado restos arqueológicos, otras solo han regresado con historias de enfermedades, animales peligrosos y desorientación. La cultura popular ha tomado estos relatos y los ha transformado en novelas, películas y videojuegos. Sin embargo, la arqueología moderna no busca oro, busca conocimiento, entendimiento y preservación. Cada hallazgo, por pequeño que sea, nos ayuda a comprender mejor cómo vivían los pueblos antiguos y cómo se relacionaban con su entorno. Reflexión y conclusión profunda. Paititi sigue siendo un misterio, pero su significado va más allá de si realmente existió. Representa la resistencia cultural de los incas tras la conquista, la posibilidad de que aún haya secretos por descubrir en nuestro planeta, y la relación entre conocimiento, ética y respeto por las culturas que han vivido en estos territorios. Incluso si nunca se encuentra, Paititi nos recuerda que la historia no termina en los libros ni en los mapas. La historia está viva en la memoria, en los paisajes y en las tradiciones. Es un llamado a la curiosidad, al respeto y a la exploración consciente. Porque el verdadero tesoro de Paititi no sería el oro ni las joyas, sino la información histórica que revela, cómo vivían, cómo se adaptaban, cómo pensaban y cómo sobrevivieron los pueblos que la construyeron o la soñaron. Paititi quizá no sea solo una ciudad perdida. Tal vez sea la memoria de un pueblo que se negó a desaparecer. Tal vez sea la resistencia convertida en leyenda. Tal vez sea la prueba de que la historia aún tiene capítulos sin escribir. Mientras la Amazonía siga respirando, mientras existan culturas que recuerden, mientras haya personas dispuestas a investigar con respeto, Paititi seguirá viva. Y mientras existan misterios, la humanidad seguirá buscando, aprendiendo y soñando.